Mira que es difícil hacer historia en el deporte. Y ya no te cuento en el ciclismo con la cantidad de gestas y de proezas que han logrado tantos corredores a lo largo de la historia. Pues bien, Remco Evenepoel en apenas una semana se ha encargado de escribir 2 páginas. Y las 2 con el mismo final, con el oro olímpico colgado de su cuello. Nadie lo había logrado hasta ahora, conseguir las 2 victorias en la crono y en la prueba en línea de unos juegos. En fin, estamos rompiendo récords, estamos ante una generación de oro y por muchos análisis que planteemos, creo que ninguno, hay que ser honesto, se puede acercar a describir con exactitud lo que va a trascender de cara a las próximas décadas. No obstante, hay que hablar de ello porque, sin duda, es la noticia del día. Remco Evenepoel, doble campeón olímpico. Bueno, pues por fin estamos aquí, ya era hora, ya era hora de volver. Nos hemos tomado un descanso un poquito más largo de lo esperado del Tour de Francia, pero creo que lo necesitábamos. Estamos aquí en agosto, estamos en verano, hace mucho calor, hicimos diario del Tour de Francia en Patreon y yo creo que precisábamos de este pequeño receso. Oye, tampoco ha sido muy extenso, pero retomamos la actividad en el canal. Y yo creo que no había mejor excusa y mejor escenario que este, ¿no? Los Juegos Olímpicos, que ya han tocado a su fin, al menos en la categoría masculina. Recordad que el domingo se lleva a cabo la prueba femenina. Pero, hombre, creo que era el mejor momento posible para retomar esa actividad que esperemos ya sea más constante hasta el final de la temporada con todo lo que nos queda, porque bueno, tenemos todavía la Vuelta Ciclista a España, tenemos Lombardía, tenemos también los mundiales, así que yo creo que tenemos varias de las grandes citas todavía por delante a la hora de poder analizarlas y sobre todo plantearlas aquí en el canal, pero como siempre os recordamos que nunca está de más que dejéis ahí vuestro like, que dejéis vuestro comentario, la suscripción que está por aquí abajo, es gratis, es que no cuesta nada, así que dale, como dice Ordórica, ¿no? El cañita al like, ¿no? No lo vamos a utilizar aquí, pero bueno, que le deis ahí amor al vídeo y, por supuesto, planteéis los debates que queráis en comentarios o simplemente dejáis vuestra opinión, que siempre es bienvenida y además es que leemos absolutamente todo. Así que like, y lo dicho, y comentario. En fin, ¿qué deciros? ¿Qué deciros, verdad? De lo que hemos vivido en París en este sábado, donde teníamos una carrera típica, ¿no? Como cada edición de los Juegos Olímpicos. Siempre digo que es una carrera que no se parece a ninguna otra. Da igual que te vayas a los mundiales, que te vayas a los europeos. La única comparación, ¿no?, que realmente pueden tener es que ambos, por ejemplo, si nos referimos a los mundiales, pues sí, se corren sin pinganillo, pero esta es una prueba con 90 corredores, con 4 ciclistas como mucho, los que han tenido esa suerte, más que suerte, los que se lo han labrado gracias al ranking olímpico han podido contar con 4 ciclistas, pero es verdad que aquí la táctica, digamos que juega un papel muy determinante a nivel individual, pero no tanto colectivamente, aunque sí que, ojo, creo que la victoria de Remco tiene un punto muy importante del trabajo en equipo que han hecho tanto Wout van Aert como Jasper Stuyven mayoritariamente y luego, por supuesto, Tiesj Benoot en la primera parte. Hay que recalcar ese trabajo un poco más en la sombra de este último, porque se ha encargado junto a hombres como Mikkel Bjerg, como Dan Hole, de recortar esa renta que tenía de más de 15 minutos, esa escapada algo más exótica, ¿no?, con ciclistas de Uganda, ciclistas de Ruanda y de, bueno, pues países algo más desconocidos. Y bueno, es cierto que hay veces que hablamos de estos corredores que quizá no tienen tanta trascendencia en una carrera, al menos en la resolución de la misma. Pero bueno, a mí siempre me gusta destacarlos porque creo que lo merecen. Así que bueno, pues Tiesj Benoot ha tenido ese rol mayoritariamente. Luego sí que ha ayudado a Remco en esa pelea por la victoria, pero luego entraremos un poco más en detalles en lo que ha sido el movimiento ganador del ciclista belga, ¿no? En fin, ya tiene el oro olímpico por partida doble. Es un corredor que yo creo que
Es un fuoriclase, como se dice en Italia, que tiene una capacidad innata para saber dosificarse al máximo y saber exprimir todo lo posible sus cualidades, que si bien es cierto que no son tan arrolladoras quizá como las que podemos encontrar en Tadej Pogačar o en Jonas Vingegaard en una gran vuelta, es verdad que no deja de ser uno de esos corredores que está claro que ahora mismo, hoy por hoy, está comiendo en la mesa de los grandes, ¿no? Siempre se ha hecho esa comparativa y había esa duda de si Renko estaba en esa mesa, ¿no? Si realmente se podía considerar, había ganado una Vuelta Ciclista a España, un ciclista que ha ganado también el Mundial en crono, en ruta, que también había vencido en Lieja. En fin, está claro, ¿no? Que era un ciclista estelar, pero siempre se ha hablado, oye, ¿puede realmente estar en esa mesa de Tadej Pogačar, de Van der Poel, etcétera? Hombre, yo al menos no tenía dudas, pero después de esto podemos decir abiertamente que, en fin, está en esa pléyade de ciclistas que forman parte de un concurso aparte, que están en otra liga. Y fíjate que hoy ha ganado a su manera, arrollando, porque se ha producido ese ataque lejos de meta. Sí es cierto que se han ido con él varios ciclistas y que, bueno, pues ha tenido que deshacerse prácticamente uno a uno de todos ellos, pero es que quiero destacar que más allá de esa actitud algo más, no sé si soberbia, prepotente es la palabra, pero desconozco si realmente esa actitud es lo que le lleva a Renko a ser como es, ¿no? Y para mí no es soberbio. Lo digo con total honestidad. Sí es cierto que ha cambiado mucho en los últimos años, que quizá antes sí que tenía algunos deslices más, pero ahora yo tengo la percepción de que es un ciclista que, como muchos otros, quizás más temperamental, y lo muestra, lo expresa en carrera, pero es que a su vez ese temperamento es lo que le permite conseguir las proezas o los éxitos que hasta ahora tiene su palmarés, que no son pocos. Insisto, es el primer corredor que gana un oro olímpico tanto en la prueba en línea como en la contrarreloj. Nadie lo había logrado. Sí que es cierto que en la femenina sí, porque Van Morselt, creo que es el nombre, si lo estoy pronunciando bien, pero lo hizo en Sydney 2000. Ahí sí que en la prueba femenina sí que se dio esta, bueno, pues esta gran referencia, ¿no?, para cualquier deporte. Pero, en fin, que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque es cierto, por ejemplo, que el ciclismo femenino también se ha sofisticado mucho, se ha profesionalizado una barbaridad, y creo que, por ejemplo, la neerlandesa a la que hago referencia, que incluso ganó otro oro en persecución individual en esos Juegos Olímpicos, no sé yo si tendría la capacidad, por ejemplo, para hacer la misma gesta o la misma actuación tal y como está hoy el ciclismo de profesionalizado, tanto en una categoría como en otra. O sea que, en fin, sin desmerecerlo, por supuesto, porque imagino que ahí también las rivales eran de una entidad considerable, pero como evoluciona este deporte, pienso que asistir a este tipo de éxitos y de momentos y de efemérides, en fin, pienso que cada vez es más difícil, pero este 2024 es que no lo vamos a olvidar, porque es que está lleno, repleto de plusmarcas, de récords. Este de Renko Evenepoel, el Giro Tour de Pogačar más el monumento que también tiene en esta temporada. Si gana el Mundial se convertirá en el primer ciclista que, hablando de Pogačar, que consigue al menos un monumento, el Mundial y además Giro y Tour. Nadie lo ha conseguido, ni siquiera Eddy Merckx, y es difícil poner en valor algo que creo que con los años va a seguir teniendo todavía más reconocimiento del que ahora mismo tiene. Y con Renko, mejor dicho, pasa a 2/4 de lo mismo. Es exactamente la sensación que tengo, que es el primer corredor que ya tiene toda la colección de oros posibles a nivel internacional, es decir, ha ganado los 2 arcoíris, ha ganado los 2 oros olímpicos, ha ganado también a nivel continental el oro en la contrarreloj, le falta simplemente el oro en ruta del europeo, pero es que
es una circunstancia que me parece que no podemos valorar hoy por hoy porque, en fin, está al alcance de muy pocos. Y además es que se ha labrado la victoria, ya digo, o sea, merced a ese temperamento que tenía, volviendo un poco al análisis de la carrera, ese temperamento, ese gen, esa sangre caliente, ¿no?, que le recorre el cuerpo, que muchas veces le hace pues mirar para atrás, pedir el relevo, enfadarse si no se lo dan, es lo que yo creo que realmente le da ese punto de confianza para decir, vale, si tú a mí no me das el relevo, no te preocupes, que yo te voy a dar motivos para que no me lo des. Y es lo que ha hecho, por ejemplo, con Madouas, que se ha cascado una carrera espectacular. Francia, oye, chapó, ¿eh? O sea, Francia creo que está abordándolo en estos Juegos Olímpicos. Ha ganado con total merecimiento, por ejemplo, en BMX hizo el triplete 100 años después de su último triplete en unos Juegos Olímpicos. Y Madouas pues se ha llevado la plata y además el bronce es que lo han redondeado con Christophe Laporte ganando ese sprint de grupo en una postal tremenda como la que nos ha dejado Remco Evenepoel ganando delante de la Torre Eiffel. Es un fotón absoluto que ya se va a guardar en la retina para todos aquellos que amamos este deporte, pero ha ganado Made in Remco. Y es lo que os digo. Creo que si le hubiesen dado un relevo, pues puede que no hubiésemos visto la resolución a la que hemos asistido. De verdad lo pienso. Porque es que, aparte de que los lleva a todos con el gancho, estos corredores saben perfectamente que son inferiores al belga. Entonces, cuando eres inferior, a lo único que te atienes es, pues, bien a un golpe de suerte o que realmente este corredor en cuestión, Remco, pues no tenga su mejor día. Es a lo que te aferras. Y es lo que estaba pensando Madouas. Pero cuando lanzas el ataque, cuando en las dos ascensiones del circuito vas dejando el grupo en apenas 3 o 4 ciclistas y prácticamente nadie te entra el relevo, eso es que llevas unas piernas envidiables. Y viene a hacer tercero en el Tour. Venía con una condición tremenda y lo ha certificado en esta prueba en línea. Creo que no se le puede achacar nada, faltaría más a Remco, pero yo me alegro muchísimo del salto cualitativo que ha dado en los últimos años. Se ha atrevido también a cuestionar a aquellos que dudaban de si realmente iba a poder estar con no Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard, ¿no?, pero sí un pasito por encima de los que se consideran habitualmente como los terrenales. Y sí que lo está. Al menos en el Tour de Francia. Y aquí está en el mismo escalón. Está en un mismo... Sí, yo diría que está en el mismo nivel. Es verdad que es una carrera extraña esta, que le venía bastante bien, explosiva, técnica, pero tiene un motor que es de alta cilindrada. Y yo, por ejemplo, aquellos que puedan llegar a pensar que con Pogačar esto hubiese cambiado, os soy totalmente sincero. Yo tengo mis más sinceras dudas. Porque este circuito, aparte de que se le adecuaba muy bien al belga, es que además ha trazado la selección de Bélgica un plan excepcional. Y me explico. O sea, ya no solo es por lo que he comentado de Benoot, ¿no?, que ha estado controlando la carrera, eso entraba dentro de lo normal, entraba dentro de ese guión. Jasper Stuyven también ha estado socorriendo a Remco cuando lo ha necesitado, pero ha habido un momento exacto en el que se ha visto que Bélgica tenía claras las cosas. Y es el momento en el que Van Aert sale al ataque de Van der Poel y no le da continuidad. Ese momento demuestra que Bélgica, con 4 corredores, que sí que es cierto que era de las que más tenía, de las selecciones que más tenía, estaba Gran Bretaña, estaba también Eslovenia, estaba también Francia, creo que me dejó alguna, no sé si Dinamarca, bueno, creo que me dejó alguna. Sí, creo que Dinamarca también tenía esos 4 corredores. Pero ese instante, para mí, ha sido una de las claves de la carrera.
la capacidad de Van Aert de salir a rueda de Van der Poel y sofocar prácticamente las opciones del neerlandés. Que, bueno, puedes pensar que está desaparecido en carrera, pero aquí en estas pruebas donde no sabes cuándo tiene que salir el ataque bueno, si vas al corte, si no, si vas a gastar más de lo debido, donde no hay pinganillos, bueno, aparte de divertidas, yo creo que aquí achacar de que no tenías una buena condición, creo que tampoco, no sé, no viene a colación porque no entra dentro de los parámetros. Yo creo que Van der Poel tenía una buena forma, pero la cuestión es que, en fin, pues no ha tenido, no sé si la capacidad o la astucia de salir al corte bueno, y ahí se le ha marchado por completo la carrera. Pero él lo ha intentado. No obstante, la labor de equipo con Van Aert ha sido crucial para que luego Evenepoel con su ofensiva pudiese gastar su bala y además que fuese una bala certera. Porque ahí Van der Poel también estaba algo más fatigado, ha decidido no salir y han jugado bien al despiste, la verdad. Bélgica y tenían bastante claro, creo yo, que la baza era Remco Evenepoel. No obstante, Van Aert, si no me equivoco, al final se ha caído en el tramo decisivo de la carrera. En fin, sí que es verdad que podría quizá haber peleado un poquito más por el bronce, pero ya había hecho su trabajo. Es un corredor que cuando él se conoce tanto a sí mismo, creo que es consciente de cuál puede llegar a ser su rol. Puede, y evidentemente lo es, ¿no?, que fuese la segunda baza de la selección belga, pero ellos sabían que Remco estaba con la flechita para arriba. Y cuando este tiene el día, es muy, pero que muy complicado pararlo. Así que chapó. Chapó para Remco, chapó para Bélgica. Y no podemos más que, oye, pues quitarnos el sombrero y aplaudir. Porque ha sido espectacular. Al igual que, insisto, Francia, que venía pues un poco como tapada, que tenía ahí a la Philippe, pero que al final, fíjate, con Madouas y con Laporte han sido los que han conseguido tanto el bronce, Laporte, como la plata, Valentin Madouas. Por cierto, en el podcast que subimos, aquí un servidor puso a Madouas segundo, Cuidado. Luego pasamos factura a la gente del podcast, que ya sabéis que estamos en iVoox, Apple Podcast y Spotify, y sacaremos pecho. Hay que hacerlo. Pero bueno, no, y hablando en serio, creo que ha sido una ruta, unos Juegos Olímpicos muy entretenidos, la verdad. El circuito a mí, pues bueno, ya sabéis que a mí los urbanos no me agradan en exceso. Creo que deslucen un poco el tramo decisivo de la carrera. Este no ha estado mal, pero bueno, insisto, para mí el dar vueltas a un circuito urbano es como que pierde un poco la gracia. No obstante, entiendo la situación, entiendo el contexto, sé que también hay mucha gente ahí que tiene la oportunidad de ver a los ciclistas durante 3 pasos y comprendo perfectamente que yo, pues sí hay que pasar también por algunos de los lugares icónicos de París. Para eso se ha hecho esta apuesta por los Juegos y tampoco hay que sacarle mucha más punta de la que no tiene. España. Me hago así porque me entra el calor, el sudor y con el pelo ya ni os digo. Hay que cortárselo ya, por cierto. Pero quizá lo que hay que cortar también es, no sé, la sensación de, no sé, desamparo que nos ha inundado durante toda la carrera. Para aquellos que pensábamos que podía haber alguna posibilidad de que España al menos se mostrase. Y yo creo que teníamos la firme opción de poder haber rascado quizá un diploma, quizá una medalla, y no hemos estado en ningún corte. Apenas un ataque de Ayuso, alguno de Lazcano, ya a destiempo, pero me sorprende que no hayamos propuesto algo teniendo los corredores que teníamos y lo hayamos todo fiado al circuito final, como la gran mayoría de selecciones punteras. Pero claro, ellas tienen la certeza de que al menos uno de sus ciclistas, alguno de sus chicos va a estar ahí, como Bélgica, como Francia, Países Bajos, con el propio Van der Poel. Y
para mí es algo decepcionante lo que hemos visto con España. Al final Aramburu ha sido 18º, Ayuso ha sido 22º, creo que ha sido 35º Oyer Lazcano. Bueno, sí, hemos llegado con el grupo, vamos a decir, del resto de favoritos, pero creo que esta carrera te obliga un poco a mostrarte más de lo que has hecho. Porque es que parece que nos hemos empequeñecido un poco, ¿no? Que con estas selecciones como la de Bélgica, Países Bajos, Dinamarca incluso, Eslovenia, parece que nos hemos amedrentado un poco. Y no olvidemos que España ha sido una de las grandes referencias del ciclismo en los últimos 20, 30, 40 años. Siempre hemos estado, al menos, diría yo, entre los 5 países más potentes del mundo. Y yo comprendo que haya circunstancias de carrera que cueste interpretar, pero no sé si es que no estaba demasiado claro el plan o si es que a cada uno le habían dado cierta libertad. Juan Ayuso había llegado algo renqueante, de hecho lo ha comentado después de la carrera, que le había afectado más el COVID después de abandonar el Tour de Francia de lo que él creía y de lo que otras veces le había afectado cuando lo había contraído. Oyer puede que llegase un poco más cansado del Tour. Aramburu pues, tampoco realmente se conoce con exactitud cuál era el estado de forma, pero creo que me ha faltado mucha más presencia. Mucha más. Algún corte en el que meterse, algún ataque al que sumarse. Ben Healy, por ejemplo, que lo ha probado, ha sido uno de los primeros en lanzar su ofensiva y me sorprende que ahí no hayamos estado. Algún intento ha habido, pero como muy tímido, y yo tengo que dar, ya digo, un mensaje de que a mi, bajo mi humilde punto de vista, creo que hemos sido una selección bastante conservadora para la situación en la que nos encontrábamos, sin un líder claro, sin grandes opciones, con poco que perder y mucho que ganar, y casi que nos hemos conformado con, bueno, pues estar con el grupo de los favoritos, a ver si había suerte por delante y no llegaban a un acuerdo, si Renko no estaba demasiado bien, si ese grupo intermedio que se ha formado con, entre otros, Jorgenson, Laporte, algunos que venían también de la fuga de antes, ¿no? Como es el caso de Marco Haller, etcétera, pues tampoco había demasiado acuerdo, Madouas incluso, y al final, pues no, hemos estado a verlas venir, nos hemos quedado atrás, hemos ido a contrapié todo el rato, y al final, pues ha pasado lo que ha pasado, que es que no nos hemos acercado ni siquiera al puesto de diploma olímpico, por supuesto. 18avos, alejadísimos de esos puestos. Y hemos perdido, yo creo que una oportunidad. Era muy utópico pensar que las medallas eran una clara opción, pero sí que creía que con los 3 que llevábamos, que para mí eran la mejor opción para este circuito, pues no hayamos tenido ese gen que se les ha visto en muchas ocasiones a todos ellos, ¿no? A Lazcano, gen guerrillero, lo ha probado, ¿eh? Al final, Oyer, pues hombre, teniendo en cuenta la situación, yo creo que ha estado en esa lucha y lo ha intentado, pero yo creo que ya muy tarde y con la carrera prácticamente hecha, ¿no? En fin, que tampoco... ¿Cuánto llevamos ya de vídeo? Madre mía, 20 y pico minutos de vídeo. En fin, que no me enrollo más. Ya sabéis que en días como estos, aún más si cabe, creo que el análisis pues es más extenso porque hay tantos factores, tantos detalles, tantas pinceladas que quieres tocar que al final te acabas enrollando. Máxime yo que, ya sabéis, es un defecto profesional. En fin, dicho lo cual, vamos a quedarnos con lo positivo, que es que seguimos asistiendo a la historia, asistiendo a cómo se escribe la misma, y hoy gracias a Remco Evenepoel. Otro oro olímpico y ya van 2 para el ciclista belga del equipo Soudal Quick-Step. Nada, lo dicho, el like y el comentario, ya sabéis, lo tenéis ahí, la campanita, la suscripción y ayudarnos como siempre y a vernos en el próximo vídeo. Un saludo.